Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar y exponer un resumen teórico del tema de termodinámica o termoquímica, en el que vamos a hablar y definir el concepto de entropía. Lógicamente, para llegar a este concepto de entropía, desarrollaremos el segundo principio de la termodinámica, que nos llevará realmente a esta definición. Como siempre, conceptos justos y necesarios para poder aplicarse de una manera sencilla en las cuestiones y ejercicios de nuestro examen de selectividad. Con todo ello, comenzamos el vídeo y el resumen teórico de entropía y segundo principio de la termodinámica. Iniciaremos este resumen teórico para hablar de la entropía. De la entropía, e indudablemente que es necesario hablar, y ahora lo comentaremos, tendremos que hablar y especificar del segundo principio de la termodinámica. La entropía siempre es un concepto farragoso tanto para explicarlo como para entenderlo. Intentaremos en este resumen teórico delimitar este tema de una manera relativamente concreta y fácil, para que se nos queden los conceptos justos y necesarios para no solo su entendimiento, sino su aplicación en aplicaciones concretas de tanto ejercicios como cuestiones de química que podamos necesitar. El segundo principio de la termodinámica nos llevará a definir de una manera sencilla y concreta el concepto de entropía. Pero hablemos del segundo principio de la termodinámica. Habíamos hablado ya en el resumen teórico, en el primer resumen teórico de termodinámica o termoquímica, cuando hablamos de la entalpía, del primer principio en el que decíamos y definíamos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transformaba tanto en calor como en trabajo, para especificar las variaciones de la energía interna que poseía una reacción o un sistema determinado. Pues bien, el segundo principio de la termodinámica surge de la observación de los procesos naturales y el entendimiento de que, en general, todos los procesos naturales son irreversibles. Un gas ideal, que tenemos en un momento determinado en una parte del volumen hipotético que puede ocupar, si nosotros abrimos, por decirlo de alguna manera, la compuerta de este gas, pues indudablemente, espontáneamente, se expandirá y ocupará todo el volumen que puede dentro de su área de expansión, hablando en el tema, en el vacío, como especifico en esta, reseña que os comento. Indudablemente esto es un proceso irreversible, pues para devolver el gas al estado inicial sería necesario comprimirlo, lo cual requiere una aportación de energía desde el exterior en forma de trabajo. Esta segunda ley también explica, de una manera totalmente objetiva, que el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y nunca al contrario. Una taza de café caliente se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente, que se encuentra a una temperatura menor. Cuando lleguen a un equilibrio químico, indudablemente esta taza de café estará a una temperatura inferior y por lo tanto estará más fría o fría dentro del entorno en que se establece. Para poder llegar al inicio de este sistema, de esta reacción, indudablemente también necesitaríamos, en este caso, aportar calor. Antes era aportar trabajo para comprimir el gas, ahora aportar calor para iniciar otra vez el inicio de esta reacción determinada. En estos procesos que tienen lugar espontáneamente, como hemos observado, en sistemas aislados siempre se produce un aumento del desorden del sistema. Se entiende muy bien cuando observamos el tema de la expansión del gas, en el que el gas pasa de estar, un poco más ordenado
antes de la expansión a estar más desordenado todas sus moléculas en un volumen mayor y por lo tanto ha aumentado el desorden de ese sistema que nosotros estamos especificando. O sea, de ese sistema inicial que ha expansionado y por lo tanto ha aumentado ese desorden de ese gas determinado. Esta es la idea que nos lleva al segundo principio de la termodinámica, que fue debido a Clausius, Thomson y Lord Kelvin en distintas épocas muy próximas, que al final todos coincidieron en la definición de que todos los sistemas aislados tienden espontáneamente al desorden. Especificaremos dentro de unas diapositivas posteriores el recordatorio de los tipos de sistemas que existen para poder entender mejor este flujo y esta espontaneidad y este desorden del que estamos hablando. Reitero otros ejemplos de fenómenos, digamos, en sistemas aislados en el que se produce este aumento de desorden, como puede ser la fusión y vaporización de una sustancia. Una fusión, lógicamente, pasa de un sólido a un líquido, por lo tanto, el desorden ha aumentado porque las moléculas y los átomos en el sólido están más ordenadas que en el líquido. Y si ahora este líquido lo vaporizamos, todavía aumentamos más el desorden porque las moléculas pasan de estar en estado líquido a estado gaseoso y por lo tanto es obvio que el desorden aumenta. Igualmente, una disolución de un sólido con absorción de calor en un líquido determinado. Todos estos ejemplos tienden al desorden porque aumenta o el número de las partículas presentes o la velocidad de las partículas presentes. En un caso o en otro ha aumentado el desorden del sistema o la reacción que nosotros estábamos especificando. Ante este grado de desorden de un sistema, hace necesario una magnitud que nos la pueda definir. Esta magnitud termodinámica es la entropía. Es una función de estado cuyas variaciones solo se pueden medir en los procesos reversibles. En estos procesos reversibles a temperatura constante se demuestra experimentalmente que la variación de entropía es el calor absorbido por el sistema frente a la temperatura. Estamos hablando de un proceso reversible que se produce a temperatura constante en un sistema aislado. Por lo tanto, ante estas consideraciones, en los procesos reversibles en un sistema aislado, donde podemos aplicar esta fórmula, comprobamos que como estamos manteniéndonos la temperatura constante, no habrá ninguna variación de calor en el sistema. Al no haber ninguna variación en el sistema, aplicando esta fórmula, definimos que la variación de entropía es igual a cero. Ante esta fórmula observamos que las unidades de la entropía serían Julio-Kelvin, pero normalmente, al igual que se produce en la entalpía, si nos refiriéramos a un mol de sustancia de la reacción que nos ocupa, podríamos escribir y añadir el mol y tendríamos que es como normalmente se define Julio partido mol Kelvin. En cambio, en los procesos espontáneos y por tanto irreversibles, sí existe un incremento de calor porque partimos de un estado A un estado B en el que han cambiado los condicionamientos del sistema o reacción que nos ocupa. Por lo tanto, la expresión anterior definida con una igualdad, en este caso siempre nos dará positiva porque el calor absorbido por el sistema será siempre positivo y por lo tanto la entropía en un proceso irreversible será positiva y además siempre aumentará. Por lo tanto, dicho esto, en los procesos espontáneos irreversibles la variación de entropía es positiva. En un sistema aislado la variación de entropía es mayor que cero, ya que en los procesos irreversibles
tiene lugar un aumento del desorden y además de la entropía. En general, esto nos conforma la correlación de entropías entre los distintos estados de configuración, como son los gases, los líquidos y los sólidos. Y obviamente la entropía de los gases será mayor que la de los líquidos y mayor que la de los sólidos, porque irá aumentando el desorden de sólidos a gases o disminuyendo el desorden de gases a sólidos. Explicado el comportamiento de la entropía y su definición y valor tanto en los procesos reversibles como los irreversibles, nos planteamos ya directamente encontrar en una reacción la variación de entropía que se produce. En una reacción, lógicamente, desaparecen una serie de sustancias y se forman otras cuyas entropías de cada uno de ellos son diferentes. En su transcurso se producirá una variación de entropía que en condiciones estándar para poderlas calcular nos dará la fórmula similar a la de la entropía, que la variación de entropía estándar, ese cerito que tiene arriba de la reacción, es el sumatorio de las entropías estándares de los productos menos el sumatorio de las entropías estándares de los reactivos. En la mayoría de los sistemas químicos que no están aislados, sino que se trata de sistemas cerrados, cerrados implica que no intercambian materia, pero sí que intercambian energía en el ambiente. En estos casos, como sí que intercambian energía con el ambiente o con los alrededores, hay que tener en cuenta que la entropía del sistema cerrado más la entropía de los alrededores tiene que ser mayor que cero por el condicionamiento de que la entropía del universo siempre es positiva. Evolucionando el sistema espontáneo de forma que tienda a hacerse mínima la entalpía y o la máxima entropía. En algunos procesos, ambas tendencias de lograr una mínima entalpía y una máxima entropía se encuentran contrapuestas en algún momento determinado, por lo que para predecir el sentido de su evolución espontánea se hace necesario introducir una nueva función de estado termodinámica que definiremos como la energía de Gibbs, que fue descubierta por Josiah Willard Gibbs, que vivió en los años 1839 a 1903. Esta expresión definida nos dice que la variación de esta energía libre, también llamada inicialmente entalpía libre, es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por el incremento de entropía. Y decimos que para que un proceso isotérmico e isobárico a la misma temperatura y a la misma presión que tiene lugar en un sistema cerrado se produzca espontáneamente, es necesario que vaya acompañado de una disminución de esta energía libre de Gibbs. O sea, para que el proceso con estos condicionamientos isotérmico, isobárico y cerrado, el incremento de G, el incremento de la energía libre de Gibbs, tiene que ser menor que cero. Según esto, si el incremento de G es menor que cero, definiremos que el proceso es espontáneo. Si el incremento de G es igual a cero, diremos que el sistema se encuentra en equilibrio. Y si el incremento de G es mayor que cero, el proceso no se verifica espontáneamente, pero sí que ocurre al contrario, es decir, la transformación inversa es la que se realiza de una forma espontánea. Lo digo porque tenemos un dato determinado que, sabiendo que en un sentido no se produce espontáneamente, pues lógicamente sabremos que en sentido inverso sí que se producirá espontáneamente. Ojo que este criterio no puede aplicarse a sistemas abiertos, solo a sistemas cerrados, porque en los abiertos existe un intercambio de materia con el exterior que nos desvirtuaría toda la explicación que estamos realizando.
Hemos estado hablando donde en todo el resumen teórico de los distintos sistemas a aplicar, pero lo hemos hecho, digamos, de una forma desordenada, intuyendo que ya nosotros conocíamos perfectamente los distintos condicionamientos de estos sistemas que estamos tratando. Pero aquí los he querido un poco poner en valor para que se nos quede claro a la hora de poder entender mejor estos conceptos. Un sistema aislado es un sistema que no transmite ni energía ni materia. Por lo tanto, en estos condicionamientos, la entropía es mayor que cero. Es el caso que estábamos hablando del caso inicial de la expansión de un gas al vacío en un sistema aislado. En un sistema cerrado, lo que ocurre es que se mantiene la presión y la temperatura y sí hay transmisión de energía, pero no transmisión de materia. Por lo tanto, en este caso, el incremento de G sería menor que cero y nos daría el condicionamiento de que el proceso sería espontáneo en este sistema cerrado. Y los sistemas abiertos son sistemas que juegan, digamos, otro partido determinado dentro del aspecto que estamos hablando, porque ellos transmiten tanto materia como energía y por lo tanto no existen criterios de espontaneidad. En estos casos, pues los condicionamientos son muy distintos y variopintos. Como habíamos dicho, que teniendo en cuenta que para un proceso isotérmico e isobárico, variación de temperatura cero y variación de presión cero, se cumple la expresión de la energía libre de Gibbs, que es incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S, se podrían considerar, digamos, aplicando consideraciones aritméticas dentro del planteamiento experimental, que existirían 4 casos que se podrían dar para poder analizar la espontaneidad o no espontaneidad de un sistema o una reacción que estamos tratando. Los casos son los siguientes. Caso en que la entalpía sea negativa y la entropía sea positiva. En este caso, la espontaneidad de la reacción se producirá siempre. Voy a hacer un stop aquí porque voy a especificar este cuadro que os acabo de poner. Pero al finalizar el resumen realizaré un vídeo en pizarra para poder explicar con un lenguaje coloquial, como es siempre mi intención de aprendizaje, entender mejor estos conceptos de una manera mucho más efectiva. El caso 2 sería con una entalpía, una variación de entalpía menor que cero y una variación de entropía menor que cero. Esto dependerá la espontaneidad de la temperatura, que si es suficiente baja será espontánea y si no, no. Lo explicaremos en el vídeo. El caso 3 es que la variación de entalpía sea mayor que cero y la variación de entropía mayor que cero. Por lo tanto, si la temperatura es suficientemente elevada en este caso, también condicionará la espontaneidad, pero tendremos que especificar este aspecto determinado. Y el caso 4, que el incremento de entalpía es mayor que cero y el incremento de entropía es menor que cero, nunca por condicionamientos aritméticos lograremos que incremento de G sea menor que cero y por lo tanto nunca será espontánea esta reacción. Pero reitero que ahora explicaré en pizarra estos casos determinados para su mejor comprensión. Antes del vídeo en pizarra en donde explicaré este tema es realmente importante de la comprensión de los distintos casos que se pueden dar en el estudio de espontaneidad, simplemente con un criterio bastante lógico y ante la fórmula de la energía libre de Gibbs que tenemos ahí delante, veremos en primera instancia la influencia de la temperatura en la espontaneidad. Fijaros, en la expresión que tenemos de Gibbs, incremento de G es igual a incremento de H menos T incremento de S. Si a temperaturas estamos actuando a temperaturas bajas, ocurrirá que el producto T incremento de S, como la temperatura será muy baja, porque nosotros podremos, digamos, decidir la temperatura en base a nuestros condicionamientos,
el producto T incremento de S será mucho más pequeño que el incremento de H. Por lo tanto, digamos que como sería más pequeño, incremento de G tendería a incremento de H. Y por lo tanto, la espontaneidad de la energía libre de Gibbs vendría condicionada con el valor de incremento de H. Que si incremento de H fuera negativo, que es en el caso de una reacción exotérmica, entonces como incremento de G tiende a incremento de H, incremento de G también sería menor que cero y por lo tanto sería espontánea. Mientras que en las endotérmicas en el que el valor de la variación de la entalpía es mayor que cero, no serían espontáneas porque incremento de G sería o tendería a ser mayor que cero. Justo al contrario, en las temperaturas altas, el segundo término de esa expresión T incremento de S, como las temperaturas son muy altas, ese término sería muy alto. Por lo tanto, G, incremento de G, tendería a menos T incremento de S, que sería lo que, digamos, plantearía el valor más grande de esa expresión. Por lo que serían espontáneas las reacciones que acarrean un aumento del desorden. Cuando mayor desorden, mayor entropía, y por lo tanto, como tenemos delante un signo negativo, estaremos en el planteamiento de que incremento de G será menor que cero y por lo tanto serán espontáneas las reacciones que acarreen un aumento del desorden, o sea, de incremento de S. Por esta razón, un aumento de temperatura favorece la descomposición de una molécula compleja en otras más sencillas o incluso en sus átomos constituyentes, lo que haría es aumentar el desorden para que esto ocurra en referencia a la espontaneidad de la reacción. Como complemento del resumen teórico que acabamos de desarrollar, realizaremos un ejercicio más explícito y en pizarra para entenderlo con más facilidad respecto a las variaciones que pueden existir en el dato de la energía libre de Gibbs dependiendo de los valores de la variación de entalpía y de la variación de entropía y lógicamente en la espontaneidad de las reacciones. De hecho, este ejercicio nos dice que en la tabla siguiente se indican los signos de incremento de entalpía e incremento de entropía para 4 procesos diferentes. Analizar la espontaneidad de cada uno de estos casos determinados. Esta explicación está perfectamente razonada y escrita en las diapositivas del resumen teórico que acabamos de ver, pero quiero hacerlo de una manera explícita para poderlo desarrollar con más claridad y entenderlo mejor. Antes de empezar, quiero determinar un dato específico ya sabíamos con el otro tema, los convenios de la variación de entalpía que nos daba variación de entalpía negativa, reacción exotérmica, variación de entalpía positiva, reacción endotérmica. Pero los valores de la variación de entropía difieren un poco de la variación de entalpía, porque aunque las dos son funciones de estado, la entalpía y la entropía, pero en la entalpía nosotros siempre podemos medir la variación de entalpía de una reacción, mientras que en la entropía nosotros podemos ver, lógicamente, la variación de entropía de una reacción, pero por otra parte, los valores de la entropía que nosotros manejamos son valores absolutos que son o positivos o negativos, la variación, no el valor en sí, porque el valor de entropía siempre experimentalmente lo tenemos claro en el tema de que son siempre positivos. El valor de entropía, pero no la variación de entropía. Y me explico con un ejemplo muy claro. Si nosotros, entendiendo que la entropía es la medición del orden que se da en una reacción o en un sistema, imaginemos que pasemos de agua líquida a agua gas. Lógicamente, como hemos explicado, el orden del agua líquida es un orden determinado de un líquido, con sus moléculas realmente ordenadas dentro de lo que comporta un líquido, mientras que
El agua-gas, lógicamente, al ser un gas, están mucho más desordenadas porque existe un movimiento más caótico de sus moléculas. Por lo tanto, si aquí el valor de la entropía positiva del agua líquida, imaginemos que son estos dos signos, y del agua-gas, como aumenta el desorden, la entropía aumentará. Si nosotros obtenemos la variación de entropía, tendremos estos 3 menos estos 2, nos dará un signo positivo. La variación de entropía, en este caso concreto que hemos pasado, de un reactivo de menos entropía a un reactivo de más entropía, como la relación es final menos inicial, entre otras cosas, por ser una función de estado, nos daría en este ejemplito concreto que tenemos un valor de entropía positiva. Los valores de entropía de los elementos, tanto reactivos como productos, son positivos. Si ocurriera al contrario, que pasáramos de agua líquida a agua sólida, lógicamente tendríamos al revés. Aquí seguiríamos teniendo nuestro valor de entropía del agua líquida, pero el valor del agua sólida al ser sólida, es menor, porque al estar más ordenado, la entropía es menor. Por lo tanto, tendríamos un valor específico del ejemplo que estamos planteando. Cuando hallamos el incremento de entropía, tendríamos este menos este, nos daría menos uno de ellos. Por lo tanto, aquí en este caso, que es este menos este, nos daría un valor de variación de la entropía de esta reacción negativa. Aquí positiva, mientras que todos los valores de entropía estamos definiéndolos como positivos porque existe una escala partiendo del tercer principio de la termodinámica diciendo que el valor de entropía es cero, es nulo en el cero absoluto. Por lo tanto, partiendo de esa escala determinada, los valores de entropía son positivos, pero las variaciones, dependiendo de la reacción, pueden ser o positivas o negativas. Bien, ¿está claro esto? Dicho esto, empezamos el ejercicio. Vayamos con el primer caso. El primer caso nos dice que el valor del incremento de entalpía es negativo y el valor de incremento de entropía es positivo. Vayamos a la expresión y tendremos incremento de H, que es un valor negativo, e incremento de S, que es positivo. Lógicamente, en esta expresión, si esto es positivo, mantendrá este signo determinado con negativo. Luego, negativo más menos negativo, o sea, no por, sino negativo con otro negativo, nos da un negativo mayor. Por lo tanto, lo que nos interesa no es el valor absoluto, sino que es negativo. Por lo tanto, en el primer caso, y muy claramente diferenciando los signos, obtenemos que incremento de G es menor que 0 y por lo tanto la reacción o el proceso será espontáneo. Ese era el primer caso. El segundo caso, tenemos que la variación de entalpía es positiva y la variación de entropía es negativa. Vayamos a la expresión. Entalpía positiva y negativa, variación de entropía negativa. Este negativo con este negativo se convertirá en positivo. Por lo tanto, toda la expresión será positivo. Luego, en este segundo caso, tendremos que será mayor que 0 y no será espontánea. O sea, nunca podrá ser espontáneo un proceso con estas consideraciones. Lo dejamos claro ahí, aunque hay más acepciones de planteamientos, pero para que quede claro y cómo lo hemos transformado. Más, y ahora este menos, con este menos se convierte en más y nos da positivo el valor de la variación de libre de Gibbs, que es la que nos define la espontaneidad de la reacción. Y ahora vayamos con los dos casos que se complican un pelín. Respecto al 3 tenemos
variación de entalpía negativa y variación de entropía también negativa. Vamos a ver. Nosotros aquí tenemos un número, este negativo con este negativo lo haría realmente positivo, ¿no? Y tendríamos un número negativo frente a un número positivo. Este negativo, que es el de la variación de la entalpía, y este es positivo, este término de la fórmula de la energía libre de Gibbs con la variación de entropía negativa será negativo, que lo hará positivo. Lógicamente, nosotros, como lo que nos piden es estudiar la espontaneidad de una reacción, nosotros tendremos que poner los condicionamientos necesarios para lograr que esto sea negativo, o sea, menor que 0. Para que esto sea negativo, tendremos que enfrentar el valor de la entalpía con el valor del otro término. Este término es negativo y este término es positivo. Si nosotros hacemos un negativo frente a un positivo, que el negativo sea mayor que el positivo, o que el positivo sea menor que el negativo, lógicamente obtendremos un valor negativo, que es lo que nosotros queremos para poder predecir que la reacción es espontánea. Me explico en números. Si aquí tengo yo un -3 y aquí tengo yo un +2, lógicamente me dará un -1, ¿no es verdad? Luego, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que este enfrentamiento frente a este negativo de la variación de entalpía y este positivo del término de incremento de ese sea negativo? Lograr que este término sea menor que este. ¿Y cómo lo puedo lograr? Yo, como estoy experimentalmente realizando unos condicionamientos de una reacción, pues yo, si hago este término pequeño, que lo puedo hacer ¿en qué? Basándome en un dato que puedo yo escoger, que es la temperatura. Si yo cojo una temperatura muy baja, el término T incremento de S será pequeño, y ya escogeré yo la temperatura baja para que este término sea pequeño y sea menor que el valor que tengo del incremento de entalpía. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que yo en este caso, si soy capaz de bajar la temperatura hasta el nivel que T incremento de S sea menor que incremento de H, lógicamente esto ocurrirá como pasa con los números, y incremento de G me saldrá menor, negativa, que incremento de G será menor que 0. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que en este caso concreto, tercer caso, en que los dos variaciones de entalpía y de entropía son negativos, será espontánea, o sea, será menor que 0 y espontánea si la temperatura es baja. Estos dos casos, con una temperatura baja, lograré que sea espontánea. Lo lograré. Si yo no logro, por lo que sea, pero lo puedo lograr porque la temperatura es un dato que nosotros podemos exponer y aplicar experimentalmente. Luego, será espontánea a temperaturas muy bajas, por esta razón que hemos explicado aquí. ¿De acuerdo? Veamos el cuarto caso. El cuarto caso tenemos lo mismo que antes, esta positiva menos T incremento de S y esta positiva. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que este positivismo de la variación de la entropía nos dará que este será siempre negativo. Luego estaremos enfrentando a un positivo con, en este caso, más, aquí daría con un positivo con un positivo. Menos, no, perdón, si este es positivo, este siempre será negativo. Porque más por menos siempre será negativo. Entonces nos plantearemos el caso igual que antes. Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Que incremento de G sea menor que 0
para definir en qué condiciones un proceso con estos condicionamientos de variación de entalpía y variación de entropía es espontáneo. Por lo tanto, aquí ¿qué tendremos? Un más frente a un negativo. Lógicamente, ¿nosotros qué queremos? Que sea negativo, que esto de aquí sea negativo para que se cumpla el criterio de espontaneidad. Para que esto sea negativo, nosotros tenemos que lograr que este término negativo sea mayor que este. Ejemplo de números de antes. 2 menos 3 menos 1. Luego yo si hago que este sea mayor que este, el resultado de esta expresión, de esta suma, pues lógicamente nos daría negativo. ¿Y cómo puedo lograr yo que esto sea mayor que esto, aquí en este término? Pues lógicamente, igual que ha pasado antes, con la temperatura, que es el parámetro que yo puedo, digamos, elegir y controlar, si yo hago que esta temperatura sea alta, o muy alta, me aseguraré de que este término que está en negativo sea mayor que este y por lo tanto el resultado será negativo y por lo tanto incremento de G será negativo y por lo tanto la reacción será espontánea a temperaturas altas. Repito, cuando la variación de entalpía es positiva y la variación de entropía es positiva, será espontánea, o sea, incremento de Gibbs será menor que 0 si la temperatura es alta. Aquí están las dos consideraciones. Si yo hago una reacción con estos acontecimientos, la realizo con una temperatura alta, será espontánea. Esta de aquí, si yo la realizo con una temperatura baja, será espontánea. Si no se dan esos dos condicionamientos, la reacción no podemos especificar ni predecir si será espontánea o no espontánea con estos aspectos predecibles que nos da la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, este ha sido un ejercicio que está especificado directamente en el resumen con las diapositivas correspondientes, pero yo creo que esta expresión era necesaria para poder entender el concepto este de temperaturas altas y temperaturas bajas. Yo, en la expresión determinada, puedo manejarme la temperatura y colocarla y elegirla para que, dependiendo que sea alta o sea baja y dependiendo de los valores del incremento de la variación de entalpía y la variación de entropía, puedo predecir la espontaneidad del sistema o la reacción que tenemos. Pues bien, esto es lo que quería especificar para completar el resumen teórico de entropía y del segundo sistema de la termodinámica. Es un concepto, la entropía, siempre un poco farragoso, pero yo he intentado definirlo de una manera sencilla, justo y necesario para que nosotros podamos aplicarla en cuestiones o ejercicios que se nos pueden presentar tanto en el examen de selectividad como en aspectos y problemas de la química en general para poderlo resolver. Si ha sido así, indudablemente, y he añadido este granito de arena más a nuestro objetivo, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder seguir aumentando nuestra comunidad y ser cada vez más el equipo para poder ayudarnos a lograr nuestro objetivo de aprobar. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.